Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la última clase de esta asignatura. Hoy, 13 de diciembre de 2022, tenemos una charla sobre el ciclo Brayton o ciclo de aire. Es un ciclo para generar potencia muy utilizado en la industria de la aviación, por ejemplo. Entonces, tomas el aire de la atmósfera, es comprimido mediante un compresor, ingresa a una cámara de combustión donde se le añade calor, realiza un trabajo de expansión en una turbina y posteriormente, con un intercambiador de calor, considerando que sea un ciclo cerrado, vuelve el mismo fluido de trabajo al compresor. Entonces, esta charla va a estar a cargo de Elmer Avilés y Edgardo Hernández. Así que, jóvenes, cuando ustedes gusten, pueden comenzar, por favor. Es importante comentar que en el caso de los ciclos de aire, podemos trabajar de dos maneras. Podemos trabajar con la ecuación de estado de los gases ideales o podemos trabajar con las tablas termodinámicas. Entonces, en unos minutos, después que ustedes terminen, yo voy a proceder a explicar un ejercicio del ciclo Brayton utilizando las tablas de aire. ¿Por qué? Porque el resultado que se obtiene con las tablas de aire es mucho mejor, mucho más exacto que el resultado que se obtiene utilizando las ecuaciones de estado de los gases ideales. Es un modelo que, si bien es muy bueno, cuando hay un rango tan amplio de temperatura, el modelo tiende a fallar. Entonces, bueno, cuando el grupo esté listo, puede comenzar. Por cierto, estuve revisando Abuelo de Pájaro, que ya han ido entregando los proyectos, pero algunos grupos no han entregado los videos. Entonces, es muy importante que presenten los videos también. Entonces, quedo atento, pues. Ya los videos me los pueden compartir vía... Ok, el video deben subirlo en YouTube y me comparten el enlace. Preparan su video y lo suben en YouTube. Una vez que está el video ya compartido en YouTube, lo que hacen es compartir es el enlace del video. Me lo pueden enviar por correo o me lo pueden enviar por la plataforma. Si lo van a enviar por la plataforma, extiendo un poco más para que me puedan compartir el link del video, por favor. Bienvenida, María Paula. Bueno, grupo, ¿estamos listos ya? Sí, Gracias. profe, yo creo que ya se ve la pantalla. Sí, señor. Se ve muy bien. Ok. No sé si el compañero ya está listo para que empecemos. Ok, entonces, buenas tardes. Vamos a presentarles el día de hoy el compañero Elmer y yo, Edgardo Hernández, la charla sobre el ciclo Brayton ideal y sus mejoras. Sí, el ciclo Brayton es un proceso isotrópico termodinámico en el cual la entropía del fluido del gas permanece constante. Significa que no hay transferencia de calor y es un proceso reversible. Y también se conforma por un proceso isobárico donde la presión se mantiene constante. Eh, Echa la diapositiva para atrás, hermano, por favor. La presión se mantiene constante y el calor que se transfiere al sistema realiza un trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. Eh, Cuenta también con un proceso adiabático en el cual el sistema termodinámico no cambia calor con su entorno, no intercambia calor. Y cuenta con una turbina, que es un motor rotatorio que convierte la energía mecánica y la energía cinética de una corriente
de gas o de agua en energía. Deme un momento, por favor. El ciclo Brayton es un ciclo termodinámico que es con aire y consiste en dar presión a un sistema, comprimirlo a base de quemar combustible para generar un trabajo. Posteriormente, este gas a alta temperatura se hace pasar por una turbina donde se extrae la energía y, como le comentaba, se emplea para impulsar un compresor y para hacer girar un generador eléctrico. Quiere decir que el aire entra por la turbina, de la turbina mueve un compresor que lo que hace es comprimir más el aire y este entra a una cámara de combustión donde el aire se calienta, se hace la combustión y el restante entonces saldría por la turbina. Esto se ve mucho en la aviación y en las plantas termoeléctricas que no utilizan vapor de agua. Como le comentaba, aquí se ve la admisión, es donde el aire entra por la boca de la turbina y la mueve. El aire frío es comprimido y va dirigido hacia la cámara de combustión por el compresor mediante un proceso de compresión que el compresor ya, como comenté, es movido por la turbina. La cámara de combustión es la cámara donde el aire calentado por la combustión es calentado por la combustión del queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isobárico. La turbina, el aire caliente pasa por una turbina a la cual mueve. En este paso el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática. Y el escape, que es por donde el aire es enfriado por ya a la hora de salir, que el aire sale más frío, pero un poco más caliente que la temperatura ambiental. Y eso sería todo. Ok, aquí lo que el compañero acaba de decir vendría siendo lo que es un ciclo abierto, que es para los modelos de las turbinas, los motores de turbinas, de los aviones, perdón. Acá vemos lo que es el diagrama resumido de lo que dijo el compañero. Tenemos tres elementos. Este vendría siendo el ciclo abierto. Ya le explicaremos por qué. Aquí están los tres elementos, que sería el compresor, la cámara de combustión. Tenemos acá la turbina. Aquí tenemos las dos flechas, que es lo que hace el trabajo neto, que vendría siendo el trabajo total que hace la turbina menos el trabajo que le resta, que se necesita para el compresor, ya que esto es lo que hace, que introduce el aire a temperatura ambiente, lo comprime, lo manda directamente a lo que es a la cámara de combustión. eh, en este proceso, como dice el compañero adiabático, y luego de aquí se calienta a alta temperatura. Aquí entra presión, se calienta a alta temperatura, pero con la misma presión que ingresa por el compresor, viene saliendo acá para ingresar entonces la turbina, que en este momento, en este punto, es donde va a disminuir su temperatura para luego sacarla sacarla a lo que vendría siendo el producto del aire caliente, o bueno, más caliente que la temperatura ambiente. Debido a que no utilizamos el mismo aire que sale, no es el mismo que entra hacia el compresor,
decimos que es un sistema abierto, perdón. Para lo que vendría siendo el análisis termodinámico, sí tendríamos que utilizar el ciclo cerrado. Ya aquí le agregaríamos un cuarto elemento que sería, en vez de una cámara de combustión, dos intercambiadores de calor. El proceso sería el siguiente. Entra el aire a temperatura ambiente por el compresor. El compresor, como su nombre lo indica, comprime el aire a alta presión, ingresa al intercambiador de calor, lo transforma en alta temperatura, luego sale del intercambiador de calor, entra a la turbina, donde baja su temperatura y su presión, ya que la turbina lo que hace es que utiliza toda esa energía de manera más, reduce la velocidad, perdón, con la temperatura, y luego en vez de salir al exterior, ajá, en vez de salir al exterior como en el ciclo abierto, vuelve a entrar en el intercambiador de calor que va a enfriar aún más el aire que sale de la turbina. Lo vuelve a enfriar para que vuelva a ingresar al compresor y vuelva a comenzar el ciclo, ya que les recuerdo que en el ciclo abierto el producto, que es el aire, sale más caliente que la temperatura ambiente. Entonces, para eso utilizamos el intercambiador de calor para que esté más fresco, porque sabemos que entre más frío, por así decirlo, esté el fluido, que en este caso es el aire, entrando al compresor, utilizará menos trabajo. Acá lo que tenemos sería más detallado, pues, el proceso en este diagrama, con los dos intercambiadores, el compresor, la turbina y el trabajo neto. Acá tenemos las gráficas de temperatura versus entropía y la de presión versus el volumen. Explicado de manera sencilla, vemos la compresión isentrópica, que la que está en negra vendría siendo la del ciclo cerrado. La que vemos sobrepuesta, solamente como comparación, vendría siendo la del ciclo abierto. Entonces, de 1 a 2, que sería donde entra el aire, hasta donde entra el aire al compresor y luego que sale para ingresar al intercambiador de calor, sería una compresión isentrópica, y vemos cómo su temperatura aumenta al ingresar del compresor perdón, la presión acá aumenta, vemos el punto 1, aumenta a medida que ingresa al compresor. Y aquí vemos en la gráfica de temperatura versus entropía, cómo la temperatura aumenta a medida que entra del compresor hacia el intercambiador de calor. Cabe señalar o recordarles que aquí la presión es la misma. Por eso en la gráfica de presión-volumen vemos que es hacia la derecha, ya que la presión permanece constante. Luego, de 3 hacia 4, que es cuando ingresa a la turbina, vemos el bajón de la temperatura, ya que sabemos que esto se enfría. Vemos cómo el volumen acá aumenta. Sabemos que si disminuye su entropía, también el volumen, según la ley, si no me equivoco, de los gases. La ley real de los gases. Entonces acá volvemos al punto 4.1, donde la temperatura disminuye aún más debido al intercambiador que tenemos acá para volver a enfriar el fluido, que es el aire, para volver a ingresar al compresor. Y vemos aquí cómo sale. Lo que es las mejoras. Profesor, ¿usted me escucha? Sí, claro que sí, te escuchamos bien. Lo único que Eh, ahora se fue la imagen. sí, es que recibo su llamada Ah, yo creo no. que es de la reunión. Es que yo te conecto desde otra Sí, sí, computadora. tranquilo, tranquilo, no hay problema. Entonces por eso me pareció raro. Ok, Ah, ahora sí se ve, ¿verdad? todavía no. Ok, deme un segundo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, 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 Ajá, sí se ve. ok. Luego de los diagramas
vamos a pasar a lo que es la mejora del ciclo Brayton. ¿Qué sería? Como ya sabemos, son motores de las turbinas a gas, la representación de ellas, y la temperatura de los gases del escape que salen de la turbina, como hemos mencionado, son mayor que la temperatura del aire que abandona el compresor. Por eso, el aire de alta presión que sale del compresor se vuelve a calentar, transfiriendo el calor a los gases de escape calientes en el intercambiador de calor, que sería a contraflujo, que es lo que está aquí. Ahorita lo vamos a explicar. Esto se llega a conocer normalmente como un regenerador o recuperador. Aquí vemos cómo el aire ingresa, el fluido que es el aire, ingresa al compresor, pasa a la cámara de combustión de 2 a 3. Aquí sale el aire, sale caliente, el fluido sale caliente para ingresar a la turbina. Lo que normalmente sería en el ciclo abierto es que ya aquí de la turbina se escapa al ambiente. Pero aquí se vuelve a enviar al regenerador el aire que sale un poco caliente, por así decirlo. De la cámara de combustión sale a alta temperatura, aquí sale a más baja temperatura, pero sigue estando caliente. Pasa por el regenerador, que es lo que le va a transmitir el calor al aire que va entrando, saliendo, perdón, del compresor para ingresar entonces a la cámara de combustión. Y así sería entonces el ciclo Brayton con la mejora del regenerador. Como conclusión tenemos que el ciclo Brayton es un ciclo de potencia gas y es la base pues, de la turbina de gas. Su función es transformar la energía que se encuentra en forma de calor a potencia para realizar un trabajo. Las aplicaciones principalmente son propulsión de aviones y generación de energía eléctrica. En muchas otras que no investigué también se puede utilizar lo que es el ciclo Brayton. Eh, Esto puede ser operado de varias maneras, ya como le estaba mencionando, en abierto o cerrado. Y existen varias formas de optimizar su rendimiento, pero hay que tener cuidado en examinar pues, si vale la pena hacer los cambios. Una manera de mejorar el ciclo cerrado es la regeneración, como ya les expliqué, empleando parte de la energía desechada para calentar los gases que dejan el compresor. Esto quiere decir que reduce la transferencia de calor requerida por el ciclo. Para el mejor estudio de los ciclos de potencia se utiliza una manera idealizada de los mismos en que se eliminan ciertos puntos para no complicar el razonamiento. Y como un otro detalle al final es que estas formas de análisis, los procesos son reversibles. En la parte donde decimos que hay que examinar si vale la pena hacer el cambio, también se debe a que si vamos a mejorar la planta, también necesitamos un espacio mayor, cosa que algunas industrias o para el momento en que se requiera la aplicación del ciclo no están muy capacitadas. Por ejemplo, como el ciclo Rankine, que si no me equivoco se necesita un buen espacio para poder implementarlo de manera correcta. Así que eso sería todo para nuestra charla del ciclo Brayton y espero que haya sido de su agrado. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Como les comentó su compañero, este ciclo es básico para la industria de la aviación. Y también existen lo que llaman los ciclos de generación de potencia a gas. Y en los ciclos de generación de potencia a gas, fíjense que en ese tema de lo que es la generación eléctrica, la energía eléctrica tiene una particularidad, que hay que generarla cuando se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, que aquí está nuestro amigo Calongero, nuestro amigo Olma. Las centrales a vapor demoran muchísimo tiempo en arrancar. Entonces, esas centrales que trabajan con el ciclo Rankine son las centrales que se utilizan para la carga básica. Por ejemplo, a lo largo del día, en una ciudad como la ciudad de Panamá, hay cargas que son básicas. Por ejemplo, los refrigeradores trabajan 24 horas. Las bombas de agua de los edificios, de las casas o de las potabilizadoras trabajan también las 24 horas. Entonces, hay una carga que es básica. ¿Cuándo se incrementa la carga? Bueno, la carga se incrementa en horas de la noche porque se enciende la iluminación.
Entonces, la carga básica nosotros la debemos atender con las centrales a vapor porque son centrales que demoran mucho tiempo en arrancar. En cambio que una turbina eólica, una turbina de agua o una turbina de este tipo a gas, se pueden arrancar de forma muy rápida porque ellas entran en régimen prácticamente en 5 minutos. Entonces, yo reservo ese tipo de centrales para alimentar la carga cuando hay incremento, lo que llaman las horas pico, por ejemplo. En cambio que las turbinas a vapor, usted la enciende y tiene que estar encendida forever and ever, a menos que usted la vaya a hacer mantenimiento. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, que tienen las centrales eólicas, las de, ¿cómo se llama? Las hidráulicas y las centrales que trabajan con turbinas a gas. Esas son una de sus ventajas. Entonces, por ejemplo, en los complejos hidroeléctricos grandes, tienes una serie de turbinas encendidas para manejar la carga básica y tienes otras que son, por ejemplo, para atender cuando cuando hay incrementos de demanda en las horas pico. Entonces, vamos a continuar con este tema del ciclo Brayton con un ejercicio que tengo acá preparado para ustedes. ¿Te divisa la pantalla? Sí, Sí, profe. sí, profe. Lo único que acá no tengo el apuntador. Se tiene un ciclo Brayton, como el mostrado en la figura, para generar electricidad en una planta ubicada en La Chorrera, donde la temperatura ambiente es aproximadamente 27 grados Celsius y la presión es de una atmósfera. La turbina debe generar suficiente potencia para mover el compresor, quita la turbina, quita el compresor, y un generador. Como explicó el compañero Edgardo anteriormente, la turbina tiene que mover el compresor de tal manera que una parte de la potencia entregada por la turbina se va en mover el compresor y otra parte es la que se utiliza para generar trabajo de salida del sistema, que ese es el trabajo que va a impulsar el generador eléctrico, que es lo que va a convertir, a generarle la corriente alterna, mejor dicho. Entonces, se desea que a la salida del intercambiador de calor se alcance una temperatura de 1502 grados Celsius, una temperatura altísima. Y se sabe que la relación de compresión es de 1 a 10. Pero vamos a ver detenidamente qué tenemos acá. De acuerdo a esta nomenclatura que está acá, el ciclo comienza cuando yo comprimo el aire con el compresor. Y me dicen que la relación de compresión es de 1 a 10. Quiere decir que la presión a la salida va a ser 10 veces la presión a la entrada. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué otro dato tenemos acá? Te dicen acá que la temperatura ambiente es 27 grados Celsius y la presión es de una atmósfera. ¿Cuánto es una atmósfera en kilopascal o en pascal o en bar? Para fines prácticos, vamos a redondear una atmósfera igual a un bar o 100 kilopascal, siempre. El valor exacto es 101.325 pascal o 760 milímetros de mercurio, si lo medimos con un barómetro de mercurio. Pero vamos a redondear a un bar. Por tanto, si el ingreso es a un bar, la salida es a 10 bar. Entonces, él ingresa aquí a 27 grados Celsius. ¿Cuánto es 27 grados Celsius en pascal? ¿En Kelvin, en María Paula? Diga, profe. ¿Cuánto es 27 grados Celsius en Kelvin? No sé. ¿Cómo se 27, convierte? ¿Cómo se convierte en 300. 300? Muy bien, porque es 273,15 más 27, que lo Ajá. podemos redondear a 300. Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Cuando ese gas, ese aire es comprimido por el compresor, hay un incremento de temperatura y también hay un incremento de presión. Okay.
Entonces, hay una temperatura 2 que va a ser diferente a la temperatura 1. Posteriormente, va a ingresar calor acá en una cámara de combustión, y una cámara de combustión no es más que un intercambiador de calor, donde lo que tú haces es ingresar calor. Estoy quemando un combustible fósil, por ejemplo. La cámara de combustión de los automóviles, o cabezote o culata, es un intercambiador de calor. Entonces, ingresa calor para que esa temperatura llegue hasta 1502 grados Celsius, que son 1775 Kelvin, una temperatura bastante alta. Posteriormente, eso va a ingresar a una turbina donde realiza esa expansión, genera trabajo para mover un generador y mover un compresor, y posteriormente vuelve un intercambiador de calor. En las turbinas de aviación, ese gas se pierde, los gases de escape se pierden. Pero como explicó Edgardo, vamos a estudiarlo de esta manera, como si fuera un ciclo cerrado, al fin y al cabo. Cuando uno le coloca acá un intercambiador de calor y dice que se resale calor hacia el medio ambiente y la temperatura baja, yo estoy idealizando el ciclo real y lo estoy convirtiendo en un ciclo cerrado. Listo. Para estudiarlo es mucho más fácil así. Entonces, me piden que calcule la presión y la temperatura en cada punto, es decir, la presión 1, la presión 2, la presión 3 y la presión 4. Calcule el trabajo requerido para mover el compresor. Calcule el calor añadido en el intercambiador de calor. Es decir, el calor UH, como según la nomenclatura que tenemos acá. Calcule el calor cedido al ambiente. Calcule el trabajo neto de la turbina y calcule la eficiencia del ciclo. Entonces, vamos aquí por parte. La presión 1 es la presión atmosférica, que ya dijimos que era un bar. Me dicen que la relación de compresión es de 1 a 10. Por tanto, si yo ingreso aquí un bar, aquí salen 10 bar de presión. De 2 a 3 es un proceso isobárico. Se considera que la presión es constante porque aunque haya pérdidas de presión, son despreciables. Entonces, la presión 1 es igual a 1 bar. La presión 2 es igual a 10 bar. La presión 3 es igual a 10 bar. La presión 4 idealizada es también de 1 bar. Entonces, vamos a ver lo que dicen acá los comentarios. En primer lugar, debemos tener en cuenta que si es un ciclo ideal, es isentrópico. Por tanto, el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor es isentrópico. Entonces los equipos son adiabáticos, es decir, no hay transferencia de calor del compresor hacia el ambiente, ni de la turbina hacia el ambiente. Y además son reversibles. Por tanto, yo me olvido de la fricción interna, me olvido de las irreversibilidades y me olvido que hay transferencia de calor. Esas tres condiciones, adiabático, reversible y que no hay fricción, se combinan para decir que es isentrópico. Entonces, nunca olviden esto. Las irreversibilidades están asociadas muchas veces a la fricción. Por tanto, donde hay fricción, hay irreversibilidades. Entonces, si un proceso es isentrópico, es adiabático y además es reversible. Pero dentro de las fuentes de irreversibilidad se considera la fricción. Entonces, para expresarnos con mucho más detalle, decimos que en un proceso adiabático que sea reversible, se considera que es reversible porque no hay fricción. Entonces, para resolver este ejercicio, puede utilizar las tablas de aire comprimido del libro que yo les mandé. Y vamos a utilizar las tablas porque es mucho más fácil manejar las tablas que ponerse a utilizar la ecuación de estado de gas ideal. Y aparte de eso, el resultado es mucho mejor por lo que dice acá.
Cuando yo aplico el modelo del gas ideal, yo supongo que el calor específico es constante. Pero como la diferencia de temperatura es tan grande y la diferencia de presiones es tan grande, el calor específico va a variar. A menos que yo calcule el calor específico en cada punto del ciclo con la presión y sabiendo la temperatura, muy bien. Pero para no darnos mala vida, vamos a utilizar siempre las tablas de aire, que se las voy a buscar ahora en un rato, que ustedes las tienen, por cierto. Son las tablas del aire como gas ideal, que son las tablas A7.1 y A7.2. Aquí están. Primero, debemos saber, bueno, esta es la tabla del aire como gas ideal. Miren lo que está aquí en negrilla. Vamos a usar las tablas para este caso y para el examen. Entonces, a continuación voy a buscar las tablas. Un minuto. Busco las tablas. Que aquí es bien importante, jóvenes, el manejo de las tablas. Ok. Voy a compartir las tablas, con su permiso. Tabla A7.1. En esta tabla que tengo acá, jóvenes, que estoy presentando, tenemos la temperatura en Kelvin. Tenemos la energía interna, tenemos la entalpía y la entropía. En estas tablas, si yo leo, por ejemplo, que la temperatura a la entrada es 300 Kelvin, puedo saber la entalpía de entrada. ¿Se entiende o no se entiende la idea? La entalpía de entrada. Sí. Si me dicen en el enunciado del problema, el enunciado del problema está, ese problema está ya montado en la plataforma. En el enunciado del problema me dicen que la temperatura ambiente en la chorrera, que es donde está montada esa planta, es de 27 grados Celsius y 27 grados Celsius es aproximadamente 300 Kelvin. Ya, vamos a aproximarlo a 300 Kelvin para no estar interpolando ni nada. En el examen pueden redondear que para llevar de grados Celsius a Kelvin, solamente lo que tienen que hacer es sumarle 273. Por tanto, si es 27, ustedes dicen que es 300. Si es, por ejemplo, 100, ustedes dicen que es 373. María Paula, ¿querías preguntar algo, María Paula? No, profe. Agarré el celular un momento. Muy bien. Entonces, la tabla, como les decía, es igualito que las tablas de agua, de vapor, todas las que hemos visto anteriormente. Temperatura de 300 Kelvin, leo la entalpía, que es 300.47. Aquí tengo la entropía por si me hace falta. Ok. Ahora viene algo muy importante para lo cual les pido que pongan muchísima atención. Voy a volver al ejercicio. Perdón, estoy mostrando uno que no, este es un ciclo ranking y también voy a mostrar ahora ciclo rate.
¿Se ve el problema del ciclo Brayton? Sí se ve. Muy A bien. ver, dice, sí. Se ve lo Problema. que es ciclo Brayton. Ok. Vamos a recordar este concepto. El concepto de presión reducida. ¿Se acuerdan del concepto de presión reducida que vimos anteriormente? Entonces, Sí. como esto es un gas ideal, se cumple lo siguiente. La presión 2 entre la presión 1 es igual a la presión reducida 2 entre la presión reducida 1. Entonces, aparte de la tabla A7.1 que les acabo de mostrar, es importante también manejar la tabla A7.2, que es la tabla de presiones reducidas, que es la que voy a presentar ahora. Y me disculpan que esté haciendo cada ratito este cambio de... ¿Se ve la tabla de presión la tabla o no se ve? Sí, ya se ve. Sí. Ok. En esta tabla de presión reducida, miren lo que dice acá. Dice entropy, relative pressure and relative volume functions. Entonces, la presión relativa isentrópica y la función de volumen relativo. Entonces, cuando hablamos que es una presión relativa, perdón, yo dije presión reducida, anteriormente es presión relativa. Entonces, es porque se asume que el proceso es isentrópico. Entonces, cuando un proceso es isentrópico, quiere decir que la entropía no cambia del estado 1 al estado 2, ¿cierto? Entonces, asumiendo esto de que es un proceso isentrópico, es que se cumplen y podemos usar estas tablas. Cuando el proceso es isentrópico se cumple todo esto que está aquí indicado en la tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo conozco para el punto 1, que es la entrada al compresor, que son condiciones ambientales, si yo conozco la temperatura, yo también puedo conocer la presión relativa. ¿Se entiende esa idea? Entonces, yo puedo, ahora me surge la duda si era presión reducida o presión relativa. Bueno, de acuerdo con la tabla es presión relativa. Denme un segundo acá. Entonces, es la presión relativa. Vamos a manejar la nomenclatura que dice el libro, la presión relativa. Aunque aquí diga presión reducida. Ok. Entonces, lo interesante es que en el estado 1, dejé de compartir, me parece, ya va. Minuto. Entonces, 1, que yo conozco la temperatura de entrada al compresor, yo puedo decir que esa presión relativa es 1.11496. Y además, como yo también sé que se tiene que cumplir esta expresión que está acá, yo puedo calcular
la presión reducida en el estado 2. ¿Se entiende la idea? Porque P2 es dato, P1 es dato. PR1 lo acabo de leer de la tabla con la temperatura que es 1.1146. Entonces, este PR2, que es la presión relativa 2, yo la puedo despejar de aquí de esta expresión. Aquí está el despeje. P2 entre P1 es igual a PR2 entre PR1. Por tanto, PR2 es igual a P2 entre P1 por PR1. P2 entre P1 es 10. ¿Por qué? Porque yo sé que el fluido entra a 1 bar y sale a 10 bar. De tal manera que si yo multiplico 10 por la presión relativa 1, me da 11.46. Entonces, yo sé que a la salida del compresor yo voy a tener una presión relativa de 11.46. De manera que vuelvo a la tabla. Vuelvo a la tabla. Entonces, busco un valor para el cual la presión relativa sea de 11.146. Y ese valor anda por aquí. Anda entre 560 y 580. ¿Se ve la idea? ¿Sí o no? Sí se ve. Entonces, ¿y ahora qué debo hacer? Si para 560 yo tengo, o sea, si hay alguna pregunta, por favor, como no entendió. Carlos, Olman no entendió. Muy bien, pregunten porque esto es fundamental, ¿saben? Dijimos acá que en un proceso isentrópico se debe cumplir que la presión 2 entre la presión 1 es PR2 entre PR1. Y recuerda que 1 es la entrada al compresor y que 2 es la salida. Entonces, P2 es 10 bar y P1 es 1 bar. Como un proceso isentrópico, quiere decir que la entropía de 1 es igual a la entropía del estado 2. Entonces, se cumple esto. La presión 2 entre la presión 1 es igual a PR2 entre PR1. Entonces, si yo conozco P1 y conozco la presión reducida 1 porque yo conozco la temperatura 1, que es la temperatura a la entrada aquí al compresor. La temperatura yo la conozco. Entonces, como les decía, yo conozco la temperatura a la entrada. La temperatura a la entrada al compresor es 27 grados Celsius. Esos 27 Celsius son 300 Kelvin redondeado. Entonces, vengo acá a la tabla termodinámica A7.2 y para una temperatura de 300 Kelvin yo leo una presión reducida de 1.1146. Con esta presión relativa de 1.1146, esta PR de 1.1146, yo vuelvo acá a esta expresión que tengo acá y despejo PR2. Y despejo PR2 porque si yo conozco PR2, voy a poder saber T2. Entonces, cuando hago el despeje, que es lo que tengo acá, P2 entre P1 por PR1. P2 entre P1 yo sé que vale 10. Lo multiplico por PR1 y me da 11.146. Con ese 11.146 vuelvo a la tabla que está acá, en la columna de PR. Y yo observo que una presión relativa de
10,182 ocurre para 560 Kelvin. Y una presión relativa de 11,568 ocurre para una presión de 580 Kelvin. Por tanto, el valor de mi presión reducida, que es 11,146, se produce a una temperatura que está entre 560 y 580. Y allí yo debo interpolar para saber la temperatura 2. Y cuando ustedes hacen esa interpolación con la tabla, aquí está, mira. Listo, ya por allá Orman entendió. Y como yo no veo los chats, quien no entienda, por favor, abra su micrófono y me pregunta para no tener que ver los chats. Entonces, de acá hago la interpolación y ustedes tienen una aplicación para interpolar que yo les indiqué en clase. Entonces, si usamos la aplicación, aquí está toda la explicación larga, pero si utilizamos la aplicación, nos va a dar que la temperatura aproximadamente es 573,91 Kelvin. Ya, interpolando con la aplicación que ustedes tienen en su celular. Entonces, ya conocemos la temperatura 1 y la temperatura 2, la presión 1 y la presión 2. Para calcular la temperatura 4, ¿cómo será eso? Vamos a ver qué sucede. Nos apoyamos en un procedimiento totalmente similar. La presión 3, yo sé que vale 1000, que es aquí, en la entrada de la turbina. Y yo sé que la presión 4 es 100. ¿Por qué la presión 4 es 100? Porque cuando yo hago este modelo de convertir esto en un ciclo cerrado ideal, si el intercambiador de calor va a alimentar al compresor, esta presión 1 tiene que ser la presión 4, porque en el intercambiador de calor no hay caída de presión. Intercambiador de calor no hay trabajo, no hay caída de presión ni nada, porque lo único que sucede en el intercambiador de calor es que el aire se va a enfriar. Entonces, si yo sé que P3 es igual a 1000 porque es la misma P2, porque yo he supuesto que aquí en el intercambiador de calor, donde se añade calor, es un proceso isobárico, entonces P2 es igual a P3, que es 1000. Y P4, por lo que acabo de explicar, es 100 o un bar. Entonces, yo planteo también lo mismo, que la presión 3 entre la presión 4 es igual a la presión reducida 3 entre la presión reducida 4. Ahora bien, la temperatura 4 la conozco. ¿Qué es la temperatura a la salida de acá? No la conozco. Pero sí conozco la temperatura 3 porque la temperatura 3 me dicen en el enunciado que es de 1502 grados Celsius. Y esos 1502 grados Celsius, cuando yo los convierto en Kelvin, me dan 1775,15, que yo le aproximo 1775. Sin ningún problema. Entonces, vuelvo a la tabla. En la tabla tengo 1750 y tengo 1800. No tengo 1775. Pero yo debo calcular entonces cuál es la presión reducida a 1775. Nuevamente hago una interpolación. Si para 1750 es 931,14 y para 1800 es 1051, yo hago la interpolación y obtengo el valor de la presión relativa para 1775K. Y aquí cuando yo hice el ejercicio, cuando hago la interpolación, me da que es 991,095. Aquí yo lo hice calculando el promedio únicamente porque 1775 está en la mitad de 1750 y 1800. Si ustedes lo hacen con la interpolación, también les va a dar 991,095. Entonces ahora, si ya tengo P3 y tengo P4 y tengo PR3, ahora voy a despejar PR4.
Yo despejo PR4 de acá, de esta expresión que está acá. Obtengo esto que está acá. Entonces, P4 es 1, P3 es 10. Lo multiplico por PR3, que es 991,095. Me da este valor de PR4, que es 99,11. Vuelvo a la tabla. Para una presión relativa de 99,11, ¿cuál será la temperatura? Y obtengo que para una presión relativa de 91,651 la temperatura es 1000. Si es 1050, el valor es 111,35. Nuevamente debo interpolar, sabiendo que mi presión reducida acá, mi presión relativa, perdón, va a ser de 99,11. 99,11. Entonces, si yo miro la tabla, yo observo que 99,11 está entre 1000 y 1050. Hago la interpolación y me da que mi temperatura es 1018,93 Kelvin. Entonces, ya tengo la primera pregunta respondida. Tengo la presión y tengo la temperatura en cada punto. Temperatura 1 es 300 Kelvin. Presión 1 es 100 kilopascal o un bar. Temperatura 2 es 573,91 Kelvin. Presión 2 es 1000 kilopascal. Temperatura 3 ya la tengo. Presión 3 ya la tengo. Temperatura 4 y presión 4 ya lo tengo. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Sí o no? María Paula, ¿entendiste, María Paula? María, No, no me fui. sí, ahí estás. ¿Entendiste o tienes alguna duda? Sí, sí, profe, estoy bien. Igual si algo vuelvo y miro la clase rapidito. Ok. La siguiente pregunta es calcular el trabajo para mover el compresor. Miren, jóvenes, una vez que nosotros hemos obtenido la temperatura y la presión en cada punto, el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque sencillamente con la temperatura vamos a leer la entalpía en la tabla. Vamos a ver. Me dicen que con la temperatura 1, que es 300 Kelvin, la entalpía 1 vale 300,47. Con una temperatura 2, que es la temperatura a la salida del compresor, es 573,91 y que la entalpía 2 vale 579,99. Vamos a ver si eso es cierto o no. Vamos otra vez a la tabla. No a la tabla de presiones relativas, sino a la tabla de propiedades ideales del gas, del aire como gas ideal, perdón. Para 300 Kelvin, la entalpía es 300,47. No hay ningún problema, ya lo tenemos allí. Para una temperatura de 573, la entalpía dicen que es 579. ¿Cómo se obtuvo? Interpolando. Fíjense que la tabla tiene 560 y 580. Para 560, la entalpía es 565 y para 580, la entalpía es 586. Vamos a interpolar donde X1 sería 560, Y1 sería 565,47. X2 sería 580, Y2 sería 586,35 y X sería 573,15. Y me da entonces este valor de entalpía que es 579,99. Después entonces, que está eso calculada la entalpía, aplicamos la primera ley de la termodinámica, despreciando la energía cinética y la energía potencial. Considerando además que el compresor es adiabático, aquí está. El calor es cero. Por tanto, entonces,
el trabajo sería H1 menos H2. H1 es 300,47, le resto H2 que es 579,99 y me da este resultado. Y el signo negativo indica que se requiere añadir trabajo al compresor. El compresor no se mueve por sí solo, el compresor requiere que un dispositivo, un motor o una turbina lo impulse. Sí, ya está. El trabajo requerido para mover el compresor es este valor que está acá. Vamos con el cálculo del calor. Entonces, el calor se añade aquí. Sería entonces H3 menos H2, aplicando la primera ley de la termodinámica. Entonces, yo necesito calcular H3, porque H2 ya lo he calculado. H2 es 579,99. ¿Cómo calculo H3? Lo leo en la tabla. Si mi temperatura 3 es 1775 Kelvin, está por aquí, está entre 1750 y 1800. Hago mi interpolación y me da el valor que indico acá, que es de 1972,14. Perdón, está por acá. Había dicho los valores de la energía interna. Es de 1970 y tanto. Listo. Resuelta esa parte. El calor es H3 menos H2, o sea, la entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada, y me da 1392,15. El calor cedido al ambiente. Ya tengo H4 porque H4 es... Ah, bueno, perdón, H4 no lo tengo. H1 sí lo tengo. ¿Quién sería H4? H4 sería la entalpía a la temperatura 4. La temperatura 4 es 1018. Nuevamente. Hago la interpolación. Veo que 1018 está entre 1000 y 1050. Hago la interpolación para calcular la entalpía. Y a mí me dio 1000. Entalpía 4 me dio 1067,90. Entonces, balance de energía, el calor sería H1 menos H4, me dio menos 767. Y el signo negativo indica que el calor es rechazado hacia el ambiente. Calcula el trabajo neto de la turbina. Okay. Primero, se calcula el trabajo total. El trabajo total sería entonces H3 menos H4, aplicando la primera ley, recordando que la turbina es adiabática. Sería el trabajo total. Pero el trabajo neto habría que restarle el trabajo que consume el compresor. Que sería el trabajo neto. El trabajo neto de la turbina es el trabajo neto del ciclo. Entonces, H4 lo acabo de calcular. H3 ya lo tenía. Me dio 904,54. O sea, al final, lo que hago es restarle el trabajo del compresor y me da que el trabajo neto es 137,11. Y ahora, por último, lo que hago es calcular la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo sería el trabajo neto entre todo el calor aportado. El trabajo neto es 137,11 y el calor aportado es 1392,15. Y me da que la eficiencia es de 9,85%. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, para este examen, las tablas de agua, las tablas de vapor y las tablas del aire como gas ideal. Tabla
que hemos presentado acá. Tabla A7.1 y tabla A7.2. Esto es fundamental, el dominio de esas dos tablas. Este ejercicio ya está colocado en Moodle en el módulo 6. Entonces, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Pues sí. Sí, profe, ¿y usted? Bien, bien. Espero que hayan comprendido. Ahora veamos entonces un ejercicio del ciclo ranking. Lástima que no están todos los compañeros acá. Ciclo ranking básico, como el que hemos hablado toda la vida, ¿cierto? Ciclo ranking básico ideal, donde vamos a suponer que la turbina es isentrópica. Vamos a suponer que la bomba es isentrópica. Vamos a suponer que en la caldera se ejecuta un proceso isobárico, que el condensador es isobárico. Vamos a suponer que todo es ideal. Y así como este que está acá. Tal cual. Claro que lo vamos a iniciar ya. El tiempo es oro. Entonces, tengo las condiciones. La temperatura de entrada de la turbina es de 400 Celsius. Vapor sobrecalentado de 3000 kilopascal. El condensador opera a 10 kilopascal con una calidad de 95% de la entrada. La presión de la entrada de la caldera es 300 kilopascal. Deben calcular trabajo de la bomba, el trabajo neto, el calor añadido. El calor añadido es el calor del boiler o caldera. El calor rechazado, que es el calor del condensador. La eficiencia de la turbina y la eficiencia del ciclo. Veamos, respetando la nomenclatura. El trabajo de la bomba sería H2 menos H1. ¿El trabajo de la bomba es positivo o negativo? ¿Una bomba consume o produce trabajo? Produce trabajo, ¿no? La bomba consume trabajo. Ya, muy bien, consume. La turbina produce. Entonces, la turbina produce trabajo. La bomba consume trabajo. El compresor también consume trabajo. Ejemplo clásico. Cuando uno va en el auto y uno ve que uno enciende el aire acondicionado, uno siente que le quita bastante potencia al motor porque el compresor está chupando la energía al motor. Cuando uno va en una subida, si uno tiene un carro bueno, carro potente, si uno tiene un carrito de 3 cilindros, como por ejemplo un Hyundai Eon, uno va a una subida, uno ve que el carro se desmaya. Entonces uno apaga el aire y apaga el compresor del aire y el carro responde un poquito mejor para subir la loma. Entonces, vamos a continuar entonces por acá. Trabajo de la bomba, H2 menos H1. Pero, ¿qué sabemos de la bomba? No sabemos mucho. Hay que leer las condiciones. Dicen que el condensador opera a 10 kilopascal. Es decir, que cuando este fluido, esta mezcla líquido-vapor, sale de la turbina, viene a 10 kilopascal, entra al condensador. El condensador es un dispositivo isobárico, es decir, no hay caída de presión, la presión es constante. Por tanto, cuando sale del condensador, sale a 10 kilopascal y sale como líquido saturado. Entonces, podemos saber las condiciones de entrada a la bomba porque eso es líquido saturado a 10 kilopascal. A 10 kilopascal,
La temperatura de saturación es 45.81 y si no se acuerdan, lo podemos buscar sin ningún problema. Aquí es momento de preguntar todo lo que ustedes quieran porque el sábado no voy a estar disponible. El sábado ustedes tienen que resolver su examen solos, yo no voy a estar ahí disponible. Entonces, buscamos la tabla de agua. Aquí está. Para una presión de 10 kilopascal, que buscamos la tabla de presión, para una presión de... ¿Se ve la tabla, por cierto? Sí, profe. Muy bien. Para una presión, aquí está la tabla de presión, tabla B.1.2. Para 10 kilopascal, la temperatura es 45.81. Listo. Perfecto. Para 45.81, ¿cuál es la entalpía del líquido? Del líquido saturado es 191,81, que es la entalpía que yo les he colocado acá en el ejercicio. 191,81. Ajá. Pero esa agua, ajá, esa agua tiene que entrar a 300 kilopascal a la caldera. ¿Mm? Por tanto, esa agua sale a 300 kilopascal acá. Sale como líquido comprimido de 300 kilopascal. Sale con un poquito más de entalpía. Pero tengo este problema. No tengo tablas de líquido comprimido para 300 kilopascal. Pero pasa algo muy interesante en una bomba. En una bomba se puede asumir que no hay cambio de volumen específico, porque los líquidos son como ustedes, las damas, son incompresibles. ¿Cierto, María Paula? ¿Usted es compresible o es incompresible? Ni pena. Usted, como toda mujer, es incompresible. Y dicen que un cubano se consigue con una lámpara mágica. Entonces sale un genio y le pidió un deseo. Óyeme tú, yo quiero que tú me hagas una autopista para ir de aquí a Miami porque a mí me da miedo montarme en un avión. No, no, tú estás loco, eso es muy difícil. Entonces pídeme otro deseo. Bueno, chicos, entonces yo quiero tener la dicha de comprender a las mujeres. ¿De cuántos carriles me dijiste que querías la autopista? Sí. Retomando acá. Si los líquidos son incompresibles, quiere decir que entre el estado 1 y el estado 2, el volumen específico no va a cambiar. Entonces, yo puedo plantear que el trabajo de la bomba se calcula como esta presión que está acá. El volumen específico de la entrada, que es el mismo de la salida, por la diferencia de presión. Si yo tengo que para 10 kilopascal el volumen específico del líquido es 0.001010, tranquilamente yo digo entonces que ese volumen es constante. Y lo que hago es multiplicarlo por la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es 300 kilopascal, que es la presión a la salida, menos 10 kilopascal, que es la presión a la entrada. Y eso me da 0.293. Fíjense que las bombas no consumen mucho trabajo. Aquí está, 0.293. Perfecto. Con este valor de trabajo, y volviendo a esta ecuación que está acá, yo puedo saber la entalpía a la salida de la bomba. La entalpía a la salida de la bomba sería entonces la entalpía 1 más el trabajo. Entonces eso me daría 192,10. Listo. Ya tengo entonces la entalpía 1 y la entalpía 2. ¿Y por qué necesito la entalpía 2? Porque necesito calcular el trabajo de la caldera.
Siguiendo con la parte B, el trabajo neto sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Las condiciones de entrada a la turbina yo la conozco, porque me dicen que es vapor sobrecalentado a 400 Celsius y 3000 kilopascal. Y las condiciones a la salida también las conozco, porque me dice que tengo una calidad de 95% con una presión de 10 kilopascal. Tranquilamente lo que hago es plantear ahora la primera ley para la turbina. El trabajo de la turbina sería igual. Entalpía de entrada menos entalpía de salida. Y esta entalpía 3 la puedo calcular y la entalpía 2 también la puedo calcular. Entalpía 4, perdón. La entalpía 3 es vapor sobrecalentado a 3000 kilopascal y 400 Celsius. Me voy entonces a las tablas de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado para 3000 kilopascal. Aquí está. Y 400 Celsius. Esta es la columna de la entalpía, la tercera columna, aquí está. Me da una entalpía de 3230,82. Aquí está. Fue la que yo tomé. Para calcular la entalpía a la salida, recuerden que es la entalpía de una mezcla. Conozco la calidad. Yo sé que para 10 kilopascal la entalpía del líquido es 191,81 y la del gas es 2584,63. Si no me creen, volvemos a la tabla de saturación, tabla de presión. Para 10 kilopascal, aquí está, tenemos HF 191,81 y HG 2584,63. Aplico esta fórmula que está acá, HF más X por HFG, y te da entonces 2464,99. Definida en entalpía, el trabajo entonces de la turbina, lo calculo. Aquí en un paso no lo calculé, me di cuenta que no lo calculé, pero es H3 menos H4. Entonces es 765,83. A eso le resto el trabajo de la bomba y me da 765,54. Tengo el trabajo de mi turbina. Perfecto. Fíjense que el trabajo de la bomba es pequeñito al lado del trabajo de la turbina. En cambio que el trabajo del compresor de aire es muy alto en comparación con el trabajo de la turbina del ciclo Brayton, que fue el que vimos anteriormente. El calor. Aplico primera ley. H3 menos H2. 3 menos H2. H3 lo tenía, H2 también. Y me da 3038,72. El calor rechazado del ambiente, que no es más que el calor que se requiere extraer al fluido para que se condense y se convierta otra vez en agua líquida, que no sea un agua en forma de mezcla. Sería H1 menos H4. Aquí hay un error aquí en la nomenclatura, ¿oyeron? Aquí dice que es H1 menos H2 y no es cierto, es H1 menos H4. Recuerden que hay que ver el balance. Intercambiador de calor. El calor es H1 menos H4. O sea, el calor a la salida menos el calor a la entrada. Y eso les da entonces este resultado que está acá, que tiene signo negativo porque el calor sale del ciclo. Eficiencia de la turbina. Este punto es bien interesante. Siempre la eficiencia de una turbina está dada por el trabajo real entre el trabajo isentrópico. Y hay que recordar siempre esto que está acá. El trabajo real siempre es menor que el trabajo isentrópico. En una turbina.
En un compresor, el trabajo real es mayor que el isentrópico. Recuerden, la turbina, la idea es que produzca trabajo. Una turbina ideal, isentrópica, siempre me va a producir más trabajo que una turbina real. Un compresor isentrópico siempre me va a consumir menos trabajo que un compresor real. Entonces, para calcular el trabajo isentrópico, yo supongo que la entropía 3 es igual a la entropía 4. De esta manera, yo calculo H4 isentrópico. Es decir, ¿cuánto valdría la entropía 4, la entalpía 4, si la expansión de 3 a 4 fuera isentrópica? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Vuelvo a la tabla de saturación para 10 kilopascal y determino la entropía. Si la entropía 3 fuera igual a la entropía 4. La entropía 3 yo la puedo calcular porque cuando el vapor ingresa a la caldera, a la turbina, perdón, procedente de la caldera, es vapor sobrecalentado a 3000 kilopascal y 400 Celsius. Vuelvo a la tabla de vapor sobrecalentado para 3000 kilopascal y 400 Celsius. Para 3000 kilopascal y 400 Celsius, aquí está la entropía, que es la columna 4. 1, 2, 3, 4. Me da que 6.9211. Entonces, con ese valor de entropía de 6.9211, yo debo calcular otra vez la calidad. Y con esa calidad yo determino la entalpía. Entonces, para 10 kilopascal, en la tabla de saturación, aquí está. Para 10 kilopascal, la entropía va entre 0.6492 y 8.1501. Y el valor que me dijeron, que es el valor intermedio de 6.9211, está comprendido entre 0.6492 y 8.1501. Calculo mi calidad con esta fórmula. Calidad es igual a S menos SF entre SFG. El valor de S lo conozco, que es 6.9211. SF lo leo de la tabla, que es 0.6492. Y SFG también lo leo de la tabla, recordando que es la diferencia entre SG y SF, que es 7.5010. Aquí está mi nueva calidad. Y fíjense una cosa. Esa calidad es menor que la calidad real. ¿Por qué? Porque en teoría yo lo que quiero es aprovechar al máximo toda la energía del fluido. Pero ¿qué pasa? Uno, hay entropía. ¿Por qué? Porque hay, aunque la turbina digamos que es adiabática, siempre hay pérdida de calor, porque ningún aislante es 100% efectivo. Estando por ahí. Número dos, siempre hay fricción interna entre los componentes de la turbina. Y al haber fricción interna hay irreversibilidades. Entonces, ya por ahí ya sabemos que no hay, ¿cómo se llama? No hay, el proceso no es isentrópico. Entonces, hay una energía que se degrada. Y esa energía que se degrada se representa en forma de entropía. Y esa degradación de energía lo que me indica es que esa es una energía que se pierde y que no se puede aprovechar para generar trabajo. Entonces, y aparte de eso, hay otra cosa interesante. Fíjense que esta calidad acá, la calidad isentrópica, es menor que la calidad real. ¿Eso por qué? Porque en teoría yo lo que debería es exprimir al máximo ese vapor. Pero ¿qué sucede? Que en las últimas etapas de las calderas, cuando la humedad es alta, porque la calidad comienza a bajar, recuerden ustedes que mientras la calidad se acerca más a 1, hay menos humedad, hay menos agua líquida.
Cuando hay agua líquida, esa agua líquida es bien dañina para los componentes internos de la turbina. Por tanto, entonces, yo no puedo, en la última etapa de la turbina, tener una calidad muy baja porque entonces comienzo a tener problemas de cavitación y comienza a dañarse los álabes de la turbina. Entonces, esto es algo más de la aplicación de la ingeniería. En teoría es ideal, pero en la realidad esa humedad me daña mi turbina. Entonces, con este nuevo valor de calidad y con esta fórmula que está acá, yo calculo mi entalpía isentrópica, que es de 2192,45. Fíjense, HF más más mi X, que es mi calidad isentrópica, por HFG. Entonces me daría 2192. Y cuando calculo el trabajo isentrópico me daría 1038. Y el trabajo real era de 700 y pico. Y el isentrópico es 1038. Entonces siempre el trabajo real va a ser menor que el trabajo isentrópico. La eficiencia es el trabajo real entre el trabajo isentrópico. Si hacemos esa división, recordando que el trabajo real de la turbina es 765,83, lo divido entre 1038, me da una eficiencia de 73,73%. Es la eficiencia de mi turbina. Por último, para la eficiencia del ciclo, tomo el trabajo neto, que es el trabajo real de la turbina menos el trabajo de la bomba, que me dio 765,54. Lo divido entre el calor añadido, que es 2400 y pico, que es el calor de la caldera, que es 3038, y te da una eficiencia de 25,19%. Y realmente la eficiencia de los ciclos Rankine básicos es baja, y por eso es que se inventó el recalentamiento y la regeneración. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Miren, jóvenes, el No. examen es el sábado, entonces, desde las 3 de la tarde hasta las 11:59 p.m. está abierto el examen. Inicialmente tienen 2 horas. Inicialmente tienen 2 horas. ¿Cómo les fue en el examen pasado que les di 2 horas y media? ¿Les alcanzó o no les alcanzó? O bien, en ese sí me alcanzó el tiempo. Ok. Horario de 3 a 12 a 11:59 p.m. Un solo intento. Dicen que fue poco. Vamos a dar 3. Tienen una parte de teoría y una parte de 2 problemas. ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas creen ustedes que van a salir en ese examen? Díganmelo. No. Pues, Dígalo. no pregunta, ¿es solo de esto o es de todo el curso? Bueno, miren, recuerden ustedes que la materia O sea, es yo sé que ha sido acumulativa. acumulativo, pues sí. Es acumulativa. Entonces, pero ¿de qué crees tú, María Paula, son los problemas que vamos a preguntar en el examen? No sé, profe. Estoy Oh, asustada. asustada. Yo acabo Ciclo Ranking y un ciclo Brayton. Exactamente. O sea, si yo ¿Ciclo? acabo un problema del ciclo Ranking y un problema del ciclo Brayton, muy Ah, parecido a lo que vimos en disculpe. clase. Ok. ¿Ok? Y hay preguntas de teoría, porque hay que saberse los conceptos de teoría. Siempre es muy importante estar bien claro con la teoría. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Miren que tengo la garganta bastante seca, tanto hablar el día de hoy. Otra pregunta. Les recuerdo, no preguntan, no, les recuerdo que me deben el video. Preparen su charla, que el video no exceda de 7 minutos, por favor. Preparen su charla en PPT, su material. Preparen su video. Lo graban. Lo suben a YouTube. Y me comparten el enlace del video. Ya por ahí vi que casi todos publicaron el trabajo. Si necesitan tiempo, si necesitan más tiempo para para el video, lo voy a abrir un poco más para que me compartan también el enlace del video. Bueno, Preguntas, profe. dudas, inquietudes.
Gracias. No. Por favor, estudien. Eso sí, para lo Por favor, de estudien bastante para el examen. Diga. el examen, ¿verdad, profe? Lo del ¿Cómo? video ese. Lo del ¿Cómo video dijo ese que usted? está diciendo es para el examen. El video el video es la sustentación del proyecto final. Del proyecto. Sí, sí. No, es que ya yo lo subí, por eso le digo. Ok, ya, si usted lo subió, lo subió. Por favor, estudien bastante. Y yo quiero después del lunes estar tranquilito y pasar mis notas. No quiero estar haciendo examen recuperativo ni nada de eso. Yo también, profe. O sea, yo quiero que todo el mundo tenga sus de 71 en adelante, que es la nota probatoria. Yo no quiero estar haciendo más exámenes, estoy cansado ya, sinceramente. 71. 71 es la nota probatoria, si mal no recuerdo. Entonces, Ok. yo no quiero tener 70, no quiero tener 68, que quiero que todo el mundo apruebe y ya está. Ya no quiero estar haciendo más exámenes, estoy cansado ya. Y ustedes también creo que están Sí, igual que profe. yo, ¿ok? Sí. Sí. Ahora al finalizar esta grabación, subo el video. Estos problemas están también en Moodle, en el módulo 6. Estudienlo bien, estudien la teoría. Cualquier duda me escriben por ahí en el camino, ¿ok? Listo, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche, muchachos. Descansen. Hasta luego. Igual. Buenas noches. Hasta luego.